Bueno, vamos entonces con las fotitos ahí que le he mandado a mi estimado Alejandro para que vayamos viendo los fotogramas, como siempre, que analizamos una película. Bueno, tenemos que entender que esta película del año 1927 es una idea que se le ocurre a Fritz Lang cuando visita en 1924 la ciudad de Nueva York. Él es austriaco de ascendencia judía. Obviamente estamos hablando de la época donde se filmó en Alemania, en la zona de Germania, de la Alemania nazi. Todavía no ascendía Hitler al poder, pero inclusive el propio Hitler en algún momento dijo que esta era su película favorita, porque como vamos a ver, también hay unas reminiscencias al nacionalsocialismo también finalmente en esta película. La lucha de clase, también está el marxismo metido en esta película, así que digamos que desde ese punto de vista temático es bastante congruente con la época en que fue filmada, a pesar de que el futuro distópico que se estaba analizando probablemente ellos sabían, como élite, finalmente sabían de que como todo es cíclico, todo se va repitiendo, finalmente la estructura, independiente de quienes estén gobernando, cómo se llamen los sistemas, al final son siempre los mismos de siempre. En la parte de arriba, no sé si se fijan, arriba a la derecha, ahí está Fritz Lang con su esposa, que es Thea von Harbou, que es la escritora, que es la que hizo un libro y obviamente trabajó en el guión junto con Fritz Lang de la película. Ellos después tuvieron una ruptura porque cuando el partido nazi, digamos, toma el poder en Alemania, ella abraza al partido nazi y él como descendiente judío obviamente no estuvo en esa instancia. Así es que digamos que duraron aproximadamente unos 5 o 6 años casados, pero fruto de esa unión nació esta película que digámoslo, ha estado influyendo prácticamente todas las películas de la ciencia ficción, Matrix, Blade Runner. De hecho, si ustedes, por ejemplo, analizan las famosas pirámides de la ciudad de Los Ángeles de Blade Runner de 1982 de Ridley Scott, es Metrópolis. Está completamente, absolutamente sacado de Metrópolis. De hecho, el sistema de maquetas gigante que utilizó Ridley Scott en Blade Runner lo podemos ver ahí al lado izquierdo, es exactamente igual al que utilizó Fritz Lang. Esta película costó unos 7 millones de marcos alemanes, estamos hablando de una fortuna de la época, y la convirtió, obviamente, en su momento en la película más cara de la historia de las películas mudas. Dibujos arquitectónicos, art déco, obviamente el futurismo también metido allí. Lo que hicieron, bueno, y obviamente también una fuerte carga digamos, eh, creatividad respecto de la creación de los efectos especiales, porque estamos hablando de una época en donde se estaba haciendo camino al andar, es decir, no existían libros de efectos especiales ni nada de eso, y Fritz Lang se caracterizaba por ser un tipo bastante autodidacta, no era de manuales, él era más de hacer, entonces fotógrafo, también arquitecto de profesión, se fue a Estados Unidos a estudiar de alguna forma el tema de la cinematografía y volvió con una cámara bastante novedosa para la época que le permitió hacer bastantes de los planos que finalmente vimos en esta Metrópolis. Una película que él termina odiando finalmente hacia el final de sus días por obviamente tener esta carga nacionalsocialista finalmente en la historia. Y por otro lado también mencionar que como guión es la historia dualista en el fondo, es una historia completamente dualista entre un arriba y un abajo, la famosa estrella de 6 puntas que siempre hemos estado mirando, en donde existe una ciudad maravillosa de los ricos que está en la superficie, adoradora del dios Sol, obviamente, y hacia las catacumbas están los oprimidos, están los obreros en el fondo que tienen ahí una líder mesiánica que se llama María, que es la robot que estamos viendo ahí. Está la actriz era Brigitte Helm, la estaban ahí dando un poquito de jugo, seguramente tenía muchísimo calor ahí dentro del traje. Y que vino a representar como una especie de Virgen María, si lo quieren ver así, una especie de profeta de las buenas nuevas o del nuevo o de la salvación en el fondo. Una reminiscencia también bastante interesante con respecto
a que antiguamente, como el culto solar era el que mandaba, hacia las catacumbas, como los cristianos gnósticos, digamos, hacia el fondo, subterráneamente, se ejercía el verdadero culto, que era el culto al espíritu, a la espiritualidad en el fondo. Así es que pasemos a la otra imagen, estimado Alejandro. Así que vamos a estar viendo, obviamente que esto es un mega spoiler, tenemos que tenerlo súper claro. Vamos a estar analizando no solamente la parte simbológica de la película, sino que la trama en sí misma, porque es una historia bastante interesante. Nada más partiendo de la película, estamos viendo lo que es la metrópolis, esta ciudad madre, que tiene un edificio que es el fundamental, que es una especie de torre de Babel. De hecho, le llaman la torre de Babel ahí en la película. Pero no es otra cosa que un sigurat. Los sigurats son una estructura bastante antigua, probablemente más antigua que las propias pirámides, que no eran lugares donde se realizaban actos públicos, ceremonias, sino que eran considerados la morada de los dioses. Dioses como Marduk, dioses de la antigüedad, se suponía que los habitaban. Antiguamente cada ciudad tenía su propio dios o diosa, obviamente que era el patrón, el gobernador, y los sacerdotes tenían acceso, solamente los sacerdotes eran los que tenían acceso al interior de los sigurat, para atender supuestamente las necesidades de estos dioses. Obviamente lo que se conformaba en una especie de elemento bastante interesante y fuerte de control sobre la sociedad. Entonces, obviamente, ¿quién señoreaba o quién era el que escuchaba, digamos, a los dioses a través de los sigurat? Eran los que detentaban el poder. Y en este caso, el personaje John Fredersen, que lo interpretaba el actor Alfred Abel, era como una especie de maestro de Metrópolis, era como el dueño de la ciudad. Y obviamente que era una ciudad completamente operada, muy tecnologizada, a través de unas máquinas que estaban en subterráneas, digamos, que eran operadas por las personas o por los obreros, que eran literalmente esclavos prácticamente pegados en las máquinas. Por lo tanto, aquí también estamos viendo una reminiscencia, una especie de influencia que tuvo la película Matrix respecto de esto, la idea de que las máquinas en el fondo son las que están consumiendo de alguna manera al ser humano, la tecnología también que está consumiendo al ser humano. Pasemos a la siguiente imagen. Entonces, por lo tanto, estamos hablando aquí de que los siguratos, las pirámides, también obviamente nos hacen entender de que hay un culto al dios solar, al dios eléctrico, a la pirámide, que también lo hemos estado viendo en otras descodificaciones, y que nos dan a entender en el fondo que siempre que hay una élite que controla, siempre es el mismo viejo Dios, que tendrá a lo mejor un nuevo nombre, pero sigue siendo exactamente el mismo. La adoración eléctrica, la adoración solar. Continúa la película con imágenes de muchas máquinas, muchas maquinarias que dan a entender de que todo esto, toda esta maravilla que está operada en la superficie, no es otra cosa que tecnología a toda máquina. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente tema. Bueno, en la parte de las máquinas, donde está la denominada máquina corazón, que es como la máquina principal que mantiene y sostiene toda la energía de la ciudad metrópoli, hay un reloj bastante característico porque no es el típico reloj de 12 horas, sino que es de 10 horas, lo que da a entender de que cuando se trata de la máquina, el tiempo es otra cosa, es decir, cuando se trata de atender las necesidades del dios que está en la superficie, el tiempo corre completamente diferente y las personas que trabajan en esa máquina están completamente esclavizadas a ellas, al punto de que si fallan, falla la máquina. Es decir, se producen muertes y todo ese tipo de cosas porque la máquina los necesita, los ha convertido en parte de ellas mismas, tal como en Matrix veíamos como las personas que estaban atrapadas en las cápsulas, en el fondo alimentaban la máquina, que era prácticamente igual, pero de otra forma. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos viendo el cambio de turnos. Por un lado, el lado derecho son los que están entrando al turno y los otros están saliendo. La pausa está dada o la escena está dada porque los que están saliendo van muy cansados, van a un paso, todos marchan al unísono, sí, pero van muy lento, los otros van un poquito más rápido, pero resignados. Eso nos da a entender ahí, Lang, que son esclavos, literalmente. Es decir, no son personas que están yendo a trabajar por gusto, están yendo ahí por necesidad y prácticamente por una especie de obligatoriedad también. Pasemos a la siguiente. Completamente lejos de la vista de los que están en la superficie disfrutando de, digamos, de los lujos de la tecnología y del dinero y del poder.
Y aquí estamos bajo tierra, aquí están saliendo de los ascensores los trabajadores que están entrando al turno, y ahí podemos ver lo que hemos visto en películas como Matrix, en películas de Stanley Kubrick, el famoso 101, es decir, la idea del templo, la idea de que ahí no solamente hay un trabajo, no solamente hay tecnología, hay un culto. El culto al 101, el culto al templo, el templo de Salomón, al templo masónico, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver las dos típicas columnas donde están los famosos triángulos que están horizontales, pero son los típicos triángulos que hemos estado viendo hacia arriba, poder eléctrico, hacia abajo, poder magnético. Pasemos a la siguiente. No nos olvidemos que las vicisitudes que pasa el espíritu atrapado en la materia es debido a que en algún momento el mundo fue unitario, es decir, las energías eléctricas y masculinas eran completamente armónicas, había una armonía que proporcionaba una vida, se podría decir, feliz desde ese punto de vista, pero de momento que el dios eléctrico se instala como el único dios y blasfema contra la unidad o contra el pléroma, se crea la dualidad, es decir, se elimina completamente una de las energías, que es la magnética, que es la femenina, y queda señoreando el mundo solamente la energía eléctrica. Y para poder recrear el caos constantemente, la mitad de su fuerza la disfraza de magnética para generar la oposición, para generar el caos. Y ha sido la forma y la fórmula, en el fondo, como esta élite desde hace milenios viene gobernando desde el caos. Por eso es que sus logias secretas o discretas, como quieran llamarle, ellos tienen esta famosa imagen del águila bicéfala, es decir, que representa la dualidad, y al mismo tiempo el eslogan en latín que es Ordo ab Chao, que significa orden desde el caos. Entonces, esa es la razón, digamos, por qué existe la dualidad. Ahí estamos viendo la ciudad subterránea, donde están viviendo los obreros, aquellos que no tienen acceso a la superficie. Y podemos ver que al centro de la plaza hay un gong, que es muy parecido a una antena de satélite también, muy parecido a una especie de... Es un sistema de comunicación, obviamente, una especie de alarma, y que tiene un rol bastante importante después hacia el final de la película con respecto a poder ejercer una especie de rescate. Pasemos a la siguiente. Aquí ya estamos viendo lo que es la superficie, es decir, estamos visualizando el mundo de los poderosos, el mundo de los ricos, el mundo de la sinarquía, en donde ellos están completamente ajenos, digamos, al sufrimiento y al padecimiento que tienen los obreros que están trabajando sin parar para que ellos puedan tener el nivel de vida que tienen. No nos olvidemos que la extrema riqueza es derivada directamente de la extrema pobreza, es decir, cuando los gobiernos nos dicen que atacan la pobreza, nunca la van a destruir realmente, salvo que empiecen a matar pobres, que es lo que hacen realmente. Pero si quisieran hacerla como se debe, destruir la pobreza, lo que debe atacarse obviamente es la extrema riqueza. Ese es el fondo del asunto. Es decir, los sujetos que hoy en día en el mundo crean el dinero, crean las crisis y crean prácticamente todo lo que nosotros vemos y cómo sufre el ser humano, está sostenido gracias a que existe la extrema pobreza. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos viendo una especie de jardines que han sido recreados para los hijos, digamos, de los pudientes de la ciudad metrópoli, en donde hay una imaginería bastante machista respecto del rol de la mujer, que está puesta ahí como en este futuro distópico como servil al hombre. Sigamos, vamos a la siguiente. Y ahí podemos ver al hijo de John Fredersen, que es el maestro de Metrópolis o el dueño de Metrópolis, que se llama Freder. Freder quiere decir hermano, que está interpretado por el actor Gustav Frolich, que también en algún momento de la historia él como actor y como ciudadano adhirió al Partido Nacional Socialista también. Bueno, aquí estamos viendo en los jardines fantásticos estos que tiene John Freder para la gente, digamos, en la ciudad de Metrópolis, John Fredersen. Y él obviamente está jugando ahí con estas mujeres que cumplen este rol como de prácticamente de adorno, de entretención con respecto a la imagen del hombre. Pasemos a la siguiente.
Y no es hasta el momento en que, por alguna razón, desde las profundidades emerge una mujer llamada María, junto con los niños pobres de los obreros de las catacumbas, y que ella entra para demostrarle que también hay hermanos en la superficie. Y en el momento, todavía no pasemos a la siguiente. Y en el momento en que ellos se ven, se produce la magia de la atracción entre lo magnético, digamos lo femenino, y lo eléctrico masculino, pero desde el punto de vista de la armonía y no del antagonismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, nuevamente muy templario el plano. Ahí podemos ver también dos V's, ¿se fijan? Que es el poder magnético. Ahí está emergiendo el poder magnético, que es de María, junto con estos niños. Ahora sí pasemos a la siguiente, una especie de jardín del Edén. En ese momento, Freder la ve, queda completamente flechado por la belleza y no por la belleza física, sino que por algo mucho más allá, digamos, porque a él después, cuando le toca más adelante diferenciar entre el robot María, porque hay un robot que la suplanta, y la María verdadera, él simplemente la sabe inmediatamente con solo verla que no era. Así es que, por lo tanto, el entre comillas enamoramiento que está padeciendo ahí Freder, en el fondo no es enamoramiento, es amor verdadero, porque lo que él ve está más allá del cuerpo de María. Pasemos a la siguiente. Él queda completamente atrapado por esta belleza interna de María, y obviamente aparecen los guardias del jardín que le piden disculpas, que eso no se va a volver a ocurrir, que estos pobres, ¿cómo era posible que estuvieran allí? Los invitan a irse, cierran las puertas y se van. Pasemos a la siguiente. Inmediatamente que ocurre eso, él queda tal cual, con sus manos en el corazón y completamente descolocado respecto de lo que acaba de ver. Es decir, el que está acostumbrado a tener mujeres, digamos, a disposición cuando él quiera, se encuentra con esta mujer que es completamente diferente a lo que ha visto hasta ese momento. Pasemos a la siguiente. Él decide seguir a María hacia las catacumbas, hacia las profundidades, y se encuentra con las máquinas, se encuentra con el lugar donde están las máquinas que dan todo el sustento a Metrópolis. Obviamente que es una sorpresa para él entender de que el mundo que está arriba está siendo soportado de manera completamente invisible abajo, debajo de la ciudad de Metrópolis. Pasemos a la siguiente. Es decir, todo el tejimaneje, todo el sistema está operado desde abajo. Esto es bastante parecido también a la película Dark City, en donde todo el sistema de control estaba en las profundidades, pero los controladores ahí no vivían arriba, sino que vivían abajo, como una especie de arcontes también, obviamente. Aquí estamos viendo a la máquina corazón, la máquina principal. Si ustedes se fijan, los dos discos que hay flanqueando ahí en presentación 101 son estrellas de 8 puntas, son estrellas eléctricas disfrazadas de magnéticas que representan a la diosa Ishtar, Inanna, la reina de los cielos, la vampira sumeria, que es la encargada de enamorar a los hombres para poder generar no amor verdadero, sino que este conflicto pasional que es parte del propio caos con el que finalmente también gobiernan. Pasemos a la siguiente. Ahí hay unos personajes que están constantemente atrapados, pegados a los relojes, moviéndolos con ciertos ritmos para que la máquina funcione. Y aquí podemos ver cómo es una máquina de corte eléctrico. Estamos viendo bastantes figuras, imágenes que dan a entender aquello que es energía eléctrica pura. Obviamente, desde el punto de vista esotérico, mueve una máquina de un dios solar, de un dios completamente saturnal, por decirlo de alguna forma, o de Ra. Y el personaje que está operando el reloj principal, que está muy agotado, está casi desfalleciendo, empieza a advertirle a Freder, que está viendo la operación, de que ese indicador que está allí no puede llegar arriba porque si no la máquina sufre un estallido. Pasemos a la siguiente. Eso, ahí está el tipo que está muy desesperado, la máquina está empezando a colapsar. Pasemos a la siguiente. Y eso hace que la máquina finalmente estalle y se produzcan varios muertos. Pasemos a la siguiente. Freder, que está viendo la imagen, empieza a ver cómo esa máquina se transforma y se convierte en un antiguo dios bíblico llamado Moloch.
que según la usanza antigua era un dios el cual requería sacrificios sobre todo de niños. Y en este caso, los sacrificios son estos trabajadores que constantemente están muriendo para que esta máquina, este dios en el fondo, pueda alimentarse. Pasemos a la siguiente. Y esto no es una interpretación mía, esto aparece tal cual, eso es un fotograma de la película, Moloch. Es decir, por lo tanto, aquí estamos hablando de que Fritz Lang entendía perfectamente cuáles eran los dioses que estaban detrás de la élite, finalmente, de la élite que controlaba Metrópolis, que obviamente lo estaba comentando como una alegoría en el fondo a los tipos que controlan el mundo exactamente y a quién adoran finalmente, dónde está el dios al cual ponen todo su esfuerzo, que este dios Moloch, que obviamente tiene muchísimos nombres, los nombres que queramos ponerle, y obviamente es un arconte, es decir, es un gobernante, una especie de demonio que ha requerido históricamente y principalmente sacrificios de niños. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos noticias de que la élite es vampira y el tema del adrenocromo, todo esto, que matan niños, y generalmente el sacrificio es a Moloch. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver cómo ahí están las fauces de Moloch, tal y como se hacía antiguamente. Los niños eran arrojados a un ídolo como de oro que se encendía completamente con fuego al rojo vivo, y ahí se arrojaban los niños y se hacían sonar tambores, un carnaval, carne para Baal, para que no se sintieran los gritos, y obviamente que era una cosa completamente, absolutamente terrible, una cosa atroz. Ahí podemos ver cómo está flanqueando las fauces dos seres de aspecto reptil, que son con cabeza alargada, una cosa bastante... No me gusta utilizar el término reptiliano, pero por ahí va la cosa. Y que obviamente ahí están vigilando que la ofrenda se haga correctamente. Pasemos a la siguiente. Ahí se ven los desfiles de trabajadores que están subiendo a la máquina para ser devorados por ella, que es una alegoría obviamente a cómo el progreso, extraño que el progreso no progrese, raro, este mundo al revés, que el progreso en el fondo esté haciendo absolutamente lo contrario a lo que dice su nombre, es decir, en vez de hacernos progresar, de tener una vida más feliz, cada vez la tecnología y las máquinas nos convierten en seres más distantes unos de otros y al mismo tiempo nos consumen, nos comen literalmente, tal como Moloch aquí se está comiendo a estos trabajadores. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos viendo el Sigurat hacia la parte de atrás. Estas son las maquetas a escala real, más o menos cada edificio era como un porte de un ser humano, tal y como vimos en la foto del principio. Y bueno, y aquí podemos ver la maravilla en el fondo de cómo Fritz Lang, a propósito de esa visita que hizo a Nueva York en 1924, trató de emular o de representar una ciudad del futuro, y que lo hizo bastante bien, digamos. No por nada, como les decía, Ridley Scott terminó copiando de alguna forma el sistema de maquetas y la propia imaginería de Pirámides. No nos olvidemos que la corporación Tyrrell, que es la que creaba los replicantes de la película Blade Runner, era una pirámide, tal como aquí, digamos, y era el dueño de la ciudad de Los Ángeles, Tyrrell, de alguna forma, tal aquí como Fredersen es el dueño de Metrópolis. Pasemos a la siguiente. En la parte de arriba de ese Sigurat hay una estrella de 5 puntas que es fundamental para entender el tema alquímico respecto finalmente de los tipos que controlan el mundo, no solamente el mundo de Metrópolis, sino que el mundo en el que estamos nosotros, este mundo al revés. Toda vez que Freder advierte que en el subterráneo hay gente que está sufriendo, que está siendo esclavizada por máquinas, que inclusive le tocó ver cómo esta máquina explota y mata personas, sube para avisarle a un padre que obviamente sabe que eso es así. Pasemos a la siguiente. Y que lamentablemente le informa que no puede hacer nada porque es así, es decir, si ellos quieren mantener el nivel de vida que tienen, obviamente tienen que mantener esclavos. Tal y como le estaba explicando de que la extrema riqueza se sustenta sobre la base de la extrema pobreza, tal cual. Cuando él entiende, cuando Freder, el hermano, el hijo del dueño de Metrópolis, comprende lo terrible, digamos, de la situación, queda ahí en una posición
de dualidad, se fija, son dos triángulos enfrentados, absolutamente afligidos por la situación, y en el fondo con un caos interno brutal que da a entender de que es por algo que pasamos todos en nuestra vida en algún momento por diferentes situaciones, pero que deja entender de que en el fondo cuando nosotros entendemos que este mundo no es la maravilla que a lo mejor cuando niños nos imaginamos, obviamente quedamos completamente presos y rendidos ante el padecimiento que nos hace la dualidad. Y esa postura en cruz, digamos, en enfrentamiento de dos triángulos dualistas, lo refleja bastante bien. Pasemos a la siguiente. Al fondo ustedes ven ahí los triángulos, triángulo al revés. Bueno, aquí estamos viendo al padre, al dueño de Metrópolis, con la típica mano metida dentro de la chaqueta, la hidden hand de la masonería. Entonces aquí Fritz Lang nos está diciendo que el que maneja todo es un masón. Pasemos a la siguiente. Detrás, ahí podemos ver nuevamente los dos triángulos. Eso es literalmente el logo de la masonería, la escuadra y el compás camuflado, digamos, con una especie de lámpara dual en donde están las dos columnas. Y podemos entender entonces que quien está manejando el mundo de Metrópolis no es otra cosa que una sociedad secreta. Es decir, y Fredersen viene a ser como una especie de maestro. De hecho, se llama así el cargo que él tiene en Metrópolis, el maestro de Metrópolis. Es decir, es un maestro masón que controla la ciudad de Metrópolis. Pasemos a la siguiente. Cuando él se entera por su hijo de que ha pasado, digamos, esa calamidad en la máquina Corazón, él tiene un asistente que está ahí, que es el tipo que ahí está con una pistola, está intentando suicidarse, y él le dice que cómo es posible que se haya enterado por su hijo y no por él, que era el asistente. Ese personaje se llama Josaphat, que el actor se llama Theodor Luz. Y Josaphat, cuando lo despiden, le dice, anda, toma tu plata y ándate, porque lo despidió porque no fue avisado por él, el hijo le avisó la situación de la explosión, y obviamente que el hijo le dice que por qué lo está despidiendo, que él sabe que si él sabe que eso significa la muerte prácticamente, que te eche, digamos, el dueño de la ciudad, es prácticamente una especie de muerte para este tipo, que era el asistente. Entonces, ahí podemos ver nuevamente triángulo arriba, triángulo abajo, la dualidad. Este tipo no daba más y se iba a suicidar, y obviamente Freder, el hermano, porque eso significa Freder, lo detiene y lo convierte, pasemos a la siguiente, y lo convierte como una especie de aliado para poder en el fondo hacer algo respecto de lo que está pasando con la gente que está sufriendo, digamos, con las máquinas, con esta esclavitud en las catacumbas. Ahí podemos ver una especie de vista aérea de la ciudad. Ahí está el Sigurat, donde señorea el maestro Fredersen. Ahí podemos ver la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas es la alquimia. Es el ser humano en el fondo. Representa tierra, aire, agua, fuego y el espíritu. Es el ser humano en sí mismo en el fondo, que es atrapado en esta pirámide y completamente cooptado por el poder del dios eléctrico, por el poder de estos grupos de poder, que obviamente nosotros entendemos en el mundo en que estamos nosotros, son la masonería, qué sé yo, el club del Bilderberg, la nobleza negra, qué sé yo, todos estos grupos, los jesuitas, todos estos grupos que están en el fondo controlando el mundo desde la punta de una pirámide, en el fondo. Pasemos a la siguiente. Nuevamente, Freder, tratando de encontrar a María, porque se ha enamorado de María, ha entrado en amor real con María, decide volver a bajar a las catacumbas, y ahí estamos viendo que va a entrar por una puerta que está la B de la pirámide invertida de la fuerza magnética. Entonces, arriba hay un Sigurat y abajo hay una B, pero obviamente es dualidad, es decir, ambos lados están promoviendo el caos. Pasemos a la siguiente. Ahí él nuevamente es espectador de cómo el reloj principal, que tiene que ser manejado para que la máquina no explote, él ahí presta asistencia a un tipo que ya desfallece en la labor. Pasemos a la siguiente. Y le ofrece de alguna manera hacer un intercambio, es decir, él le dice que le dé sus ropas. De hecho, esa escena está perdida en la película, la parte donde se cambian las ropas y todo, porque se intercambian roles.
Freder pasa a ser el operario del reloj y el operario del reloj pasa a ser Freder, se disfraza y todo esto. A todo esto el padre manda al denominado hombre delgado, que es el tipo que está allí, que tiene un atuendo bastante jesuita, ya lo vamos a ver, y que lo manda a espiar a su hijo, porque ha entendido de que lo ven mal desde el punto de vista de que se ha enterado de que la gente está siendo esclavizada en las catacumbas con las máquinas, y entonces por lo tanto lo manda a vigilar. Ahí podemos ver que está con el Metrópolis, con el diario de Metrópolis, y ahí con un número 13, ¿se fijan? Estamos hablando de que ahí Fritz Lang, no es, como Kubrick también solía hacerlo, de hecho Kubrick era muy admirador de Fritz Lang, nos está diciendo de que no es cualquier mandado, digamos, de este maestro masón, sino que es un personaje que tiene cierto poder también. Pasemos a la siguiente. Ese es el gorro que le deja Georgie, que es este empleado al cual han intercambiado roles, y su número es el 11811, es decir, 11811. Es una pirámide, es parte, es una pieza, es un ladrillo en la pared, como decía, como salía en la película de Pink Floyd, The Wall. No somos más que ladrillos en la pared, es un número dentro de la pirámide. Pasemos a la siguiente. Aquí estamos viendo algo que es bastante interesante dentro de la parte que es digamos que es la parte de arriba de la ciudad, donde están los lujos, obviamente el desenfreno, el dinero, el poder, etc. Aquí nos podemos encontrar con una imagen de tipo publicitaria, muy parecida a lo que se veía en Blade Runner también, publicitaria, del Yoshiwara Club, que es una famosa zona. El nombre está tomado de una famosa zona roja de Tokio. El nombre de Yoshiwara significa el buen prado de la suerte. Lo interesante es que en Yoshiwara se puede ver el multiculturalismo que ya lo vivimos hoy día, es decir, esta cosa digamos, de multicultural, de mezclar, qué sé yo, razas con credos, con todo esto, y ahí se puede ver claramente cómo en el año 1927 ya se instalaba la idea de que en un lugar como un Metrópolis completamente occidental, el lugar preferido para, digamos, para pasar un buen momento era algo japonés, que era el Yoshiwara, pero muy multicultural, tal como estamos viendo aquí. Pasemos a la siguiente. Dentro de toda la modernidad de la ciudad metrópolis hay una casa bastante sui generis, que es esta casa que está acá, que si ustedes se fijan está en A, es parte del sistema de control, donde vive un científico denominado Rodwan. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a Rodwan, cuyo papel lo interpreta Rudolf Klein-Rogge. Él es como una especie de inventor, pero en la puerta de su casa tiene una estrella de 5 puntas, por lo tanto también es un mago, es un alquimista. Y por lo tanto él, desde el punto de vista de lo científico, cumple un rol bastante interesante, que la élite también lo ocupa muchísimo, que lo podemos interpretar como la dictadura científica. De hecho, por ejemplo, si hoy día nosotros analizamos cómo nos han logrado meter a todos en nuestras casas por el temor a un supuesto virus, es porque han estado utilizando lo científico, entre comillas, para asustarnos. Es decir, estamos dentro de parte de una dictadura científica, literalmente. Y estos científicos obviamente cumplen un rol, trabajan para la élite. Es decir, bueno, y si no trabajan, los matan, lisillanamente. Es muy parecido al rol del líder político. Si el líder político no se vende, lo matan. Digamos que el científico también, de alguna forma, también le pasa lo mismo. Y podemos ver la gran cantidad, por ejemplo, de inventores que han, qué sé yo, inventado motores con aire, con agua, etcétera, y que los desaparecen, si no venden sus inventos, los matan, los desaparecen, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, este personaje, Rodwan, interpreta al científico loco, que también lo podemos ver de una manera bastante interesante en la película La danza de los vampiros de Roman Polanski o el famoso doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Digamos que es el prototipo del científico loco,
que por primera vez lo vimos aquí en Metrópolis de Fritz Lang. Aquí estamos viendo una escena que parece de Prometheus de Ridley Scott. Estamos viendo un busto humano bastante grande. Esa es una mujer, es un monumento a una mujer que se llama Hel, que había sido la esposa de Fredersen, del maestro de Metrópolis, y al mismo tiempo amante del científico que acabamos de ver. Entonces ahí hay un triángulo amoroso, y ella está muerta, por eso está el monumento, y que murió dando a luz a Freder, es decir, al chico este que está desesperado buscando a María y que se ha dado cuenta de que los seres humanos están siendo esclavizados para mantener el nivel de vida de la superficie en Metrópolis. Pasemos a la siguiente. Fredersen le da a entender de que su hijo tiene un problema con su hijo, de que está buscando una solución científica a la problemática que se le ha presentado, digamos que su hijo ha descubierto la verdad. A todo esto María, que es una especie de mesías, constantemente le habla a la gente de que va a haber, aquí hay algo bien curioso, porque María no habla de un salvador, no habla de que alguien los va a salvar, digamos, de toda esa esclavitud. Ella habla de un mediador, y ese mediador iba a ser obviamente este hermano Freder, el hijo del maestro de Metrópolis. Aquí el científico Rothwand le está mostrando un invento que ha creado, que es lo que él denomina el ser máquina. De hecho, él cuando lo presenta, muy a la usanza del científico loco, entre risas y obviamente mucha gesticulación, no nos olvidemos también que estas películas del cine mudo no existía, estaba bastante nuevo, digamos, el tema como método. Entonces los actores que se ocupaban casi todos eran del teatro, entonces todo era muy exagerado, ¿ya? Entonces, por eso es que es difícil encontrar actuaciones, ¿cuál podría ser la palabra?, naturales en el mundo del cine mudo. Todo proviene prácticamente desde el teatro. Él le presenta este ser máquina, se lo presenta de esta forma, le dice: he aquí los hombres del futuro, el ser máquina. Obviamente representando la idea de esta dictadura científica. Este ser máquina promueve la destrucción del sistema para que nazca uno nuevo. El ciclo permanente que utiliza la élite para mantener el poder, usando su propia fuerza como antagónica para derribar lo establecido y así poner un nuevo sistema de control que dará la impresión que nació de una lucha entre el bien y el mal, donde el siempre triunfante bien no era otra cosa que un incremento de los mismos de siempre, y también obviamente manejaban el lado del mal. En simple, las revueltas humanas son siempre empujadas por la élite a través de sus recursos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una cosa bastante interesante y que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora con el tema de la despoblación. Esta élite ha entendido de alguna forma que el ser máquina, es decir, las máquinas van a reemplazar a muchos humanos en los puestos de trabajo. Por lo tanto, eso significa que por un tema de maximización de ganancias, optimización de recursos, estamos hablando desde la mente psicópata de quienes gobiernan, hay muchos humanos que van a sobrar. Entonces, estos humanos, como sobran, hay que eliminarlos. Entonces, los planes de reducción de población que nosotros estamos viendo actualmente, que se empujan a través de principalmente un escrito hecho por Kissinger en el año 1974 que se llama NSSM 200 o Informe Kissinger, que está en plena vigencia y firmado ante la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en ese año 1974, expresa claramente de que en gran parte del mundo se debe reducir la población, ya sea con aborto libre, con envenenando el agua, envenenando el aire, las vacunas, etcétera, etcétera. Y lo que hemos estado viendo últimamente muy con el pie en el acelerador de parte de Bill Gates, la OMS, George Soros y obviamente la élite financiera internacional. Trump también está metido en esto, solamente que él hace la función de disidencia controlada para que dé la impresión de que no está alineado en estos tipos. Para hacer, por ejemplo, un Trump decir, no, yo no confío en Bill Gates, no confío en estos sujetos, yo voy a hacer mi propia vacuna, pero finalmente los laboratorios que van a hacer la vacuna son los mismos que hacían la de Bill Gates. Ese es más o menos el juego el que estamos asistiendo. Entonces, por lo tanto, ya en esta película de Fritz Lang se pueden evidenciar los planes de reducción poblacional, porque cuando él dice claramente de que van a sobrar humanos, lo dice en algún momento, es porque se quiere optimizar todo el sistema de maximización de ganancias
haciendo que las máquinas tomen el control total de la fuerza laboral o gran parte de la fuerza laboral. De hecho, el otro día miraba un video bastante interesante de la empresa Sony Corporation, la empresa japonesa, en donde mostraban toda la línea de producción de las PlayStation 4, donde solamente trabajaban 4 seres humanos. Nada más. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que realmente va a ser un tremendo problema si continúa el desarrollo tecnológico eliminando puestos de trabajo y la población sigue elevándose. Entonces lo que están haciendo estos psicópatas es hasta lógico, es decir, necesitan eliminar gente. Porque si las dejan vivas, la revuelta que les podría costar la cabeza a ellos la tendrían a la vuelta de la esquina. Entonces están ahí constantemente haciendo todo lo posible por eliminar población, y el plan COVID que estamos viendo hoy día es exactamente eso. Es decir, en algún momento nos van a colar la famosa vacuna, que da lo mismo que la haga, porque son todos los mismos, y esa vacuna que ya lo estamos viendo con esta cosa de las personas que se pusieron la antigripal son prácticamente las mismas que supuestamente han muerto por COVID, y nos van a simular una gigantesca matanza global, pero los medios de comunicación nos van a decir que es el virus, mientras obviamente son cosas que nos están inoculando a través del agua, a través del aire, a través de los alimentos y obviamente también a través de los remedios o las vacunas. Ahí estamos viendo, ahí está el ser máquina que se ha puesto de pie. Él le explica y le dice que este ser máquina puede ser programado para representar a cualquier ser humano, es decir, para reemplazar a cualquier ser humano. Y en la parte de atrás estamos viendo la estrella de 5 puntas, pero invertida. Es decir, aquí estamos hablando de que cuando aparece la estrella de 5 puntas invertida, estamos hablando de que el ser humano ha sido esclavizado. Es la famosa cabra de Méndez también, que se utiliza muchísimo en ritos satánicos, y que representa al ser humano atrapado en la máquina, en el cuerpo humano. Es decir, y de alguna forma también, tal y como estamos viendo aquí, la máquina es la que finalmente va a terminar atrapando como una especie de transhumanismo al ser humano. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, estimado Alejandro. Conforme Fred está trabajando en la máquina, se encuentra con un papel que lo empieza a mirar, a tratar de entenderlo mientras trabaja, como una especie de plano, y se le acerca un trabajador y le dice que a tal hora, en tal parte, en unas catacumbas, va a haber una reunión, es decir, que se está llevando a cabo como una especie de, tal y como lo hacían los cristianos gnósticos, digamos, porque se escapaban de la adoración solar en las catacumbas. Se oficiaban una especie de misas, en el fondo, una especie de encuentro de tipo de corte espiritual, que obviamente que él se daba cuenta que él no sabía y lo estaba invitando para que asistiera. Pasemos a la siguiente. Conforme le hacen la invitación a Freder, él continúa trabajando, obviamente muy desesperado en este tiempo diferente de las máquinas de 10 horas, y casi termina en una especie de posición de cruz, totalmente extenuado, hasta que suena el pitido, digamos, del cambio de turno y se salva, digamos, de morir. Pasemos a la siguiente. Ese es el papel, en el fondo. Es bastante interesante porque es una especie de mapa que tiene varios números y se puede interpretar perfectamente como años. Es decir, yo no he entrado derechamente a ver exactamente qué años puedan ser, pero casi todos los números que aparecen ahí son como años. 2310, 2361, qué sé yo. Y en la parte de arriba, en la roseta, en esa cruz, aparece New World Order Satan, o norte, oeste, sur, este. Es bastante curioso. Pasemos a la siguiente. El dueño de Metrópolis, ya que ha visto este ser máquina, le ha explicado la situación con su hijo. Este tipo, el científico loco, sabe de los planes de María, digamos, que tiene, y obviamente le quiere mostrar en el fondo, pasemos a la siguiente, a través de una especie de orificio que tiene para poder espiar este tipo de meetings, para mostrarle en realidad dónde está su hijo, y que está también María. Ahí tenemos a María con estas cruces clavadas que son bastante efectistas también, muy impresionistas. Bueno, de hecho esta es una película, probablemente la película más famosa del expresionismo alemán. Pasemos a la siguiente.
en donde van bajando los trabajadores y ella obviamente les está trayendo la buena nueva de que en algún momento va a llegar un mediador que va a lograr sacarlos de la esclavitud. Aquí obviamente también tenemos la lucha de clases, tenemos a Marx también metido aquí en esta parte de la historia, es decir, tenemos por un lado a los trabajadores oprimidos, tenemos a los capitalistas arriba que están oprimiendo y por otro lado también tenemos el tema de la religión con María. Pasemos a la siguiente. Freder, que ha bajado muy cansado, digamos, del turno que tenía que trabajar, se encuentra que ahí está María, él cae rendido, la toma casi como una especie de diosa, él está absolutamente enamorado, y María se ha dado cuenta de que el mediador es él, es decir, no el salvador, sino el mediador. Pasemos a la siguiente. Y toda vez que termina la reunión, ellos se encuentran, pasemos a la siguiente, ellos se encuentran probablemente como en espíritu, no es un tema que se pueda ver muy carnal, sino que más bien de espiritualidad. Justo en la parte de arriba de esa reunión, ahí está Fredersen con Rothwang, con el científico loco, que están observando esta reunión, donde María los está invitando en el fondo de alguna manera a esperar a ese mediador, que ahí también se ha dado cuenta que es su hijo. Y obviamente ahí Fredersen, pasemos a la siguiente, ha decidido eliminar a María. María, mientras tanto, les está mostrando que en la parte de arriba hay una adoración solar, hay una especie de torre de Babel, que se llama tal cual la torre de Babel, donde, en este sigurat donde vive el maestro de Metrópoli, y que todo este mal entendimiento, no olvidemos que la Torre de Babel se supone que es una estructura que hizo Dios y en algún momento hizo que todos los hombres hablaran lenguas diferentes y se enfrentaran entre ellos. Entonces le está explicando que precisamente esta Torre de Babel, este supercapitalismo que está en la superficie, está haciendo que no se vean ellos como hermanos finalmente. Porque una de las cosas que estaba intentando hacer María, tal y como vimos anteriormente, era mostrarle a los niños pequeños de estos trabajadores esclavizados de que los que vivían arriba no eran malos, también eran hermanos. Pasemos a la siguiente. Simplemente que estaban viviendo una realidad que ellos no sabían, que hacia las catacumbas habían gente esclavizada, tal como Freder no sabía y se terminó enterando. Ahí María muestra cómo hacia esa pirámide de poder confluyen los seres humanos, en manada, ahí vemos nuevamente en alegoría la estrella de 5 puntas, que son completamente esclavizados por este rito, por este dios eléctrico. Pasemos a la siguiente. A través de su sistema político, su sistema económico, su sistema social, tecnológico, etc. Entonces finalmente ahí se muestra el profeta, digamos, el que adora al sol, los adoradores del sol o de las pirámides. Pasemos a la siguiente. Freder ahí se ha encontrado con una revelación, que se ha dado cuenta de que él tiene un rol importante que hacer aquí, siendo hijo del maestro de Metrópolis, y de alguna manera se compromete con María para poder hacer algo. Pasemos a la siguiente. No sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, pero tiene que hacer algo. Y ahí, una vez que ellos se encuentran solos, se encuentran, como les digo, no en una situación temporal, mental, carnal, sino que en una especie de conjunción de espíritus, es decir, de alguna forma eliminando la dualidad y volviendo a la unidad. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver a María que le ha dicho a Freder que vuelva, que tiene un rol que cumplir, y ella se ha quedado ahí con una vela como una portadora de luz, como una lux ferre, en las catacumbas, y ha empezado a sentir unos ruidos extraños. Pasemos a la siguiente. No es otra cosa en el fondo que Rothwang, el científico loco, que ya le ha encargado el maestro que la tome como imagen para su ser máquina, para su máquina, y la reemplace para poder ejercer el caos entre la sociedad y obviamente hacer que su hijo se desenamore de esta mujer. Y ahí podemos ver a Rothwang en el fondo como, ahí está con una linterna, pero se puede ver cómo, pasemos a la anterior, veamos la anterior, estimado. Ahí podemos ver cómo el culto al verdadero espíritu, al espíritu interno, a la luz interna, es atacado, pasemos a la siguiente, por el adorador solar. ¿Ven? Constantemente se puede ver eso, es decir, cómo la adoración solar del dios material constantemente ataca, digamos, a aquellos que están no adorando, sino que están intentando liberar sus conciencias y sus espíritus, sus luces internas.
Pasemos a la siguiente. Rotuang finalmente la captura. Pasemos a la siguiente. La captura, y mientras tanto en la superficie Freder está en una iglesia en ese momento y está viendo una imagen estática de la muerte y los 7 pecados capitales o los 7 arcontes capitales, en el fondo que no están en acción en ese momento, están completamente detenidos. Y ahí Freder de alguna forma les pide que no intervengan, que no hagan absolutamente nada, porque él sabe que algo está ocurriendo de alguna forma y que su rol obviamente es apaciguar esa fuerza. Pasemos a la siguiente. Ahí estamos viendo nuevamente la entrada del Yoshiwara, que es este antro de perdición que está en Metrópolis, obviamente es un club de ricos. Ahí podemos ver la entrada en pentágono. No olvidemos que el pentágono es la base de la estrella de 5 puntas. El pentágono también son los cuartos de poder del élite. No olvidemos que los Farnese, una de las insignes familias de la nobleza negra, por ahí por el 1570 aproximadamente, crearon lo que se llamó el Pentágono de la Villa Farnese, que fue un war room, digamos un edificio de guerra, que fue después recreado mucho tiempo después en lo que es la zona de Columbia en Estados Unidos, que donde está Washington DC, y que obviamente es controlado por la CIA, por los Caballeros de Malta y también por los jesuitas, que digamos que eso fue una herencia que les dejaron la familia Farnese para el control del mundo, los famosos pentágonos. Por si no lo sabían, la zona de Columbia en Estados Unidos, donde está Washington DC, los dueños son los jesuitas. Pasemos a la siguiente. María, la verdadera María está secuestrada en la casa de Rotuang, esta casa piramidal, y ella estaba gritando que la auxilien y Freder la ha escuchado. Ahí podemos ver la estrella de 5 puntas que está en la entrada, que es como una especie de, se podría decir como una especie de premonición, porque estamos hablando del año 1927, que fue hecha esta película, con la estrella de 6 puntas que después les colocaron a los judíos, digamos, en plena persecución nazi, que ya se sabe que no fue tanto una orden del Partido Nacional Socialista, digamos, que le pusieran esa estrella de 6 puntos, sino que fue más bien una orden de la entidad sionista alemana, porque ellos tenían un trato, la cúpula hitleriana con la entidad sionista alemana hicieron un trato que se llamó Haavara. Y si ustedes lo buscan, H-A-A-B-A-R-A, Haavara, se van a encontrar con una medalla que por un lado conmemorativa, por un lado tiene de cooperación entre la cúpula nazi y el movimiento sionista alemán, de cooperación se van a encontrar con una medalla que por un lado tiene la estrella de 6 puntas y por el otro lado tiene la suástica nazi. Entonces, ahí de alguna forma podemos entrar a ver de que cúpula nazi y sionista estaban completamente en contra de los judíos, tal y como, y es completamente al revés de lo que generalmente nos han estado diciendo. Pasemos a la siguiente. Esta puerta esta casa como una especie de casa de una especie de mago científico, por decirlo de alguna forma. A través de los golpes, las puertas se van abriendo, se van cerrando y van encerrando de alguna manera o guiando a Freder a ciertos lugares. Este tema de las puertas es muy parecido también a Neo cuando se encuentra en Matrix con el arquitecto, con el demiurgo. Pasemos a la siguiente. No, todavía no. Si ustedes se fijan en la puerta, hay una B. ¿La ven? Una vez. Por lo tanto, nuevamente ahí está la fuerza magnética, falsa magnética, obviamente es todo eléctrico ahí, es un caos artificial, que es la casa de Rotuang, cuya casa es así, tal y como vimos anteriormente. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a la verdadera María, que ha sido sedada y puesta en la máquina para poder traspasar sus patrones de alguna manera formales, no su mente, sino que su forma, para el ser máquina. Pasemos a la siguiente. Y aquí en una secuencia bastante interesante y bastante bien hecha para la época, un efecto especial bastante bueno para la época, se hace la transición del robot a María, es decir, este robot se convierte en María. Obviamente es una María completamente al revés, una es espiritual, quiere salvar o ayudar en el fondo a rescatar de la esclavitud a los obreros, a los trabajadores, pero esta lo que quiere es el caos total. Pasemos a la siguiente. Se le ha programado para el caos total. Y aquí estamos viendo estos neones que se usaron, un efecto especial maravilloso. Los que no lo han visto, véanla porque
Está muy bien hecho el efecto especial. De hecho, bueno, ahí obviamente esto era completamente en blanco y negro, pero el robot era dorado. De hecho, George Lucas, para crear a Citripio, el famoso amigo de Arturito, este robot dorado se basó en el robot María. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver cómo Metrópolis de Lang ha estado influenciando prácticamente todas las películas de ciencia ficción. Y si ustedes han visto alguna vez el videoclip de Radio Gaga de Queen, se van a dar cuenta que todo es allí de Metrópolis. Pasemos a la siguiente. Ahí está la transformación de María. Y la María falsa se identifica porque tiene solamente un solo ojo funcional, o generalmente se le cierra un ojo. Esto obviamente es una alegoría al ojo que todo lo ve, al ojo del dios Horus, al ojo de la pirámide, al ojo del billete de dólar, como ustedes lo quieran ver, y en el fondo es el dios solar, es Ra. Actuando a través, obviamente, de este robot, de este agente del caos. Por un lado, obviamente, cuya función va a ser finalmente destruir el sistema. Es decir, aquí podemos ver cómo los mismos que ponen el sistema son los que finalmente lo terminan destruyendo, que es lo que estamos viendo hoy día. Si nosotros vemos a un Trump con QAnon que está supuestamente atacando un cabal, es porque la élite simplemente ha dividido su fuerza en dos bandos para destruirse, hacernos creer que ganan los buenos, porque ese es el truco, y así tranquilos poder instalar el siguiente sistema porque ganaron los buenos. La Segunda Guerra Mundial nos la hicieron, en la Revolución Francesa también nos la hicieron, y nos hicieron creer que ganaron los buenos. Yendo simplemente solamente a la Segunda Guerra Mundial, estos buenos nos instalaron la ONU, el Banco Mundial, el FMI, nos ataron al dólar, nos controlan los bancos centrales y tienen prácticamente el mundo entero bajo deuda externa. Y hoy día con la pandemia, más todavía porque supuestamente para salvarnos nos están entregando millonarios préstamos que en el fondo son salvavidas de plomo, son absolutamente impagables y con eso obviamente van a obligar a los pueblos probablemente hasta pagar con territorio, que le pasó a Grecia en algún momento en una de las crisis anteriores. Pasemos a la siguiente. En alguna parte de la historia, Freder se ha encontrado con que la robot María estaba en los brazos de su padre, obviamente no era María, y él cae como una especie de shock. Y cae en la cama, ahí podemos ver cómo la cama es piramidal, podemos ver cómo hay dos columnas a los costados, por lo tanto él está completamente bajo el influjo, o está atrapado, digamos, por el poder de la élite. Pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver, al mismo tiempo que está, digamos, en shock ahí Freder, en el Yoshiwara, en este antro, María ha sido, se le ha ordenado hacer como una especie de show erótico para los ricos. Ahí está emergiendo, justo antes de hacer el show, ahí se puede ver que hay una estrella de 8 puntas. Ella está representando a la diosa sumeria Ishtar, claramente por esa estrella de 8 puntas, que no era otra que una diosa sumeria erótica, vampira, digamos, cuyo rol era seducir a los hombres para ejercer el caos, es decir, para plantar la discordia entre ellos. Pasemos a la siguiente. Al mismo tiempo, ahí seguimos viendo las pirámides en la cama de Freder. Ahí tenemos al hombre delgado, que es esta especie de ayudante o de comparsa del maestro de Metrópolis, del padre de Freder, muy jesuita para sus cosas. Pasemos a la siguiente. Y Freder, de pronto, en su fiebre, digamos, ve a este hombre delgado y lo ve exactamente como un jesuita predicando. Entonces, por lo tanto, cuando estaba analizando esta película y dije, este tipo es muy jesuita con ese gorro, ese sombrero, bueno, aquí se confirma finalmente, es decir, que los que estaban en el fondo manejando operativamente, financieramente y todo, la ciudad de Metrópolis no eran otra cosa que los masones y los jesuitas, tal y como suele ocurrir en este mundo al revés. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a María, que ya está representando este baile de seducción. Pasemos a la siguiente. Y donde los hombres de poder de Metrópolis están cayendo completamente en una situación lujuriosa y posteriormente van a pasar literalmente a pelearse por ella todos contra todos. Es decir, está ejerciendo el caos para que caiga el sistema, como les decía, y se pueda implementar el siguiente sistema. Por lo tanto, María, como agente del caos, ojo, esta no es la élite que manda, esta es la élite visible. ¿Ya? La élite que manda, obviamente no cae en este juego porque son los que hacen el juego dualista, el juego del caos. Pasemos a la siguiente.
Ahí se le revela a través de este como sacerdote que está ahí en su fiebre mirando Freder, le revela de que quien se está levantando no es otra cosa que la mujer del Apocalipsis, esta ramera escarlata, obviamente, que algunos la identifican en el Vaticano, y que se levantan esta hidra de 7 cabezas, digamos, esta imaginería apocalíptica. Pasemos a la siguiente, que es exactamente lo que termina ocurriendo en el Yoshiwara. Ahí lo estamos viendo. Por lo tanto, es Lilith, es Ishtar, qué sé yo, toda esta imaginería de diosas arcontes, en el fondo, que no son verdadero poder magnético, sino que es poder eléctrico disfrazado de magnético para provocar el caos. En este caso, el caos ya lo está provocando en este Lilith, digamos, esta Lilith estaferra. Pasemos a la siguiente. Y al mismo tiempo también lo va a ir a hacer a promover el caos entre los de abajo. Aquí estamos viendo cómo ella ya ha implementado este caos y se están empezando a operar los arcontes, es decir, los 7 pecados capitales o los 7 arcontes capitales han salido de sus cubículos y están empezando a actuar entre la gente. Y también la muerte que está al centro está tocando una flauta, es decir, está llamando al mundo al caos total. Pasemos a la siguiente. De hecho, la propia Robot María en algún momento les grita a todos, observemos, con una sonrisa obviamente, observemos cómo todo el mundo se va al diablo. Que ese es el rol, digamos, de esta agente del caos. Ahí podemos ver cómo es una diosa, la están adorando obviamente, pero ellos no están conscientes de que es una diosa, pero del caos. Pasemos a la siguiente. Aquí podemos ver a la guadaña, atrás vemos el disco solar, vemos la pirámide, esto es una iglesia donde está, entonces por lo tanto esta gran matanza global, esta muerte gigantesca va a ser operada desde las esferas altas del Vaticano. Tal cual como, bueno, los que entienden de esto saben que el poder visible, digamos, está en una tríada que es Washington DC, donde está el poder militar, la zona de Columbia de los jesuitas. Estamos hablando del Vaticano, donde también hay un obelisco en la Plaza San Pedro. Estamos hablando también del Pentágono. Finalmente, la City de Londres, obviamente, también el poder económico. Por lo tanto, toda la mortandad va a ser operada por las altas esferas, donde obviamente la iglesia, no la base, obviamente, tiene mucho que ver. Pasemos a la otra. Bueno, ahí estamos viendo cómo el poder de esta robot, de este arconte, digamos, Ishtar, María, esta tecnología de caos en el fondo, está llevando, ahí se ven entre tipos de la alta sociedad y se ve gente pobre también, cómo finalmente ella está generando el caos por todo el mundo, o por todo este mundo de Metrópolis. Pasemos a la siguiente. Ahí a la levantan prácticamente como una especie de diosa, una caudillo en el fondo que de alguna manera está trayendo, en el caso de la alta sociedad, una especie de adoración masiva y obviamente con un caos que va a empezar a promover cuando ellos empiecen ya a pelearse por ellas. Pasemos a la siguiente, que es muy parecido a lo que hace el dios eléctrico cuando crea la religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana, y todos abajo son, digamos, hijos, entre comillas, del mismo Dios, pero se matan todos contra todos. María ha logrado escapar de la casa de Rotuang, la verdadera María, obviamente. Pasemos a la siguiente. Mientras la falsa María ha bajado a las profundidades donde están los trabajadores y los está arengando en contra de la élite, es decir, le está diciendo que los explotan, que los están haciendo sufrir, etcétera, etcétera, y los exhorta a destruir las máquinas para que caigan los de arriba, pero obviamente que con eso también van a caer ellos, porque hay una especie de dispositivo que está puesto allí, que si las máquinas caen, esa ciudad subterránea se inunda completamente, y obviamente todos morirían. Pasemos a la siguiente. Ahí María está llevando a los obreros que están completamente convencidos por ella de que hay que destruir las máquinas. Están yendo a los ascensores para descender. Ahí tenemos nuevamente las columnas, los triángulos, lo de siempre. Pasemos a la siguiente. Ahí la vemos cómo van descendiendo. Ahí, si ustedes se fijan,
326, y suman es 11. Es decir, es el poder del templo, es el poder eléctrico, es el poder de este dios solar en el fondo que está mandando sin que se den cuenta a los de abajo para que destruyan todo. No nos olvidemos que la élite, yo estoy hablando del mundo al revés en el que estamos nosotros, no de Metrópolis, que es prácticamente lo mismo. La élite necesita de que la gente salga con mucho odio y violencia a destruir todo, porque de esa forma pueden destruir el sistema para implementar el siguiente. Entonces, y por lo tanto, y tal y como estamos viendo aquí a María, que es mandatada por la élite para que se destruya todo. Pasemos a la siguiente. Aquí entran ya de lleno a destruir todo, mientras María indica que observen cómo todo se va al diablo, finalmente. Pasemos a la siguiente. Ya estamos por terminar ya. Bueno, aquí hay un acierto bastante interesante de Fritz Lang. Esta es probablemente la primera videollamada de la historia. Aquí Fredersen está llamando a las máquinas, quiere saber qué es lo que está pasando. Y ahí está el personaje de Groth, que es como una especie de capataz de las máquinas que le está diciendo que están destruyendo todo. Que se volvieron locos, que están destruyendo todo. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí podemos ver cómo realmente han destruido todo y están danzando, están bailando, están muy contentos. Pasemos a la siguiente. Obviamente en la superficie ya no hay electricidad, se ha caído todo. Ahí tenemos un 717, 717, una B invertida, ¿se fijan? Un poder magnético. Ahí vemos a la verdadera María en el fondo que está bajando a la ciudad, porque quiere ir a buscar a Fredersen, al hermano, al hijo de Fredersen. Pasemos a la siguiente. Ahí volvamos porque se me fue un detalle, ahí volvamos a la siguiente. Si ustedes se fijan, los neones también están representando una pirámide invertida. Están en B. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí ella ha activado la alarma, ese como gong que está allí, y en ese momento que la ciudad, que las máquinas están siendo destruidas, en la ciudad solamente están los niños están solos. Esto también es bastante interesante porque de alguna manera cuando los obreros trabajan para las máquinas, los hijos son abandonados, que es más o menos lo mismo que pasa en el mundo moderno. Es decir, por esta cosa de que el papá y la mamá trabajan, los hijos prácticamente quedan abandonados. Y eso refuerza la idea de que la élite siempre ha estado con ganas de tomar en control de los niños. De hecho, eso ya lo pudimos advertir y lo dijo bastante claro Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica. Así que quien quiera ver esa decodificación la puede encontrar en mi canal youtube.com/mar, en donde claramente, de manera inequívoca, acuérdense que La Naranja Mecánica es una película sobre el futuro también. Nos decía que en el futuro quienes iban a controlar a los niños iba a ser el Estado, pero un Estado obviamente controlado por una élite, no por los ciudadanos. Pasemos a la siguiente. Ahí está reuniendo a los niños en una alarma, porque se está empezando a inundar la ciudad, y finalmente se terminan encontrando ellos dos para poder rescatar a los niños. Pasemos a la siguiente. Ahí están los niños, ahí está el amigo este que evitó que se suicidara, le está ayudando también. Pasemos a la siguiente. Están tratando de sacar a los niños a la superficie, mientras la falsa María está todavía en el Yoshiwara alimentando el caos. Ahí está alimentando la adoración y obviamente después el caos. Pasemos a la siguiente. Ahí está la salida de Yoshiwara, se fijan, dos columnas en pirámides invertidas y el pentágono. Pasemos a la siguiente. Aquí está Groth que le está diciendo, que les ha dicho, les ha avisado, les ha advertido a los obreros que se equivocaron al destruir las máquinas, que en ese momento se está inundando todo y obviamente quieren ir a buscar a María porque ha hecho eso, entonces la quieren matar. Pero obviamente ellos no saben que no es María, sino que es el robot disfrazado de María. Pasemos a la siguiente. El tema es que María logra escapar, la persigue Rotuan, y en el instante que están escapando, ellos están persiguiendo a la real María, la verdadera María, pero en algún momento se les atraviesa la falsa María y la logran atrapar. Pasemos a la siguiente. Toda esa escena, ella se está riendo, ella atrapen a la bruja, obviamente muy a la usanza de la Inquisición, y deciden quemarla. Esta es la robot María. Pasemos a la siguiente. Pero ellos obviamente creen que están quemando a María. En ese momento está Rotuan, el científico loco, que ha perdido, ya ahí está literalmente loco y cree que ella es la esposa muerta, que es Hel. Entonces la está persiguiendo por todas partes y se han metido dentro de una iglesia. Pasemos a la siguiente.
ahí se puede ver, ya todos se han dado cuenta de que a quien están quemando es a un robot. Y ahí todos entran en pánico, no entienden muy bien qué está pasando. Pero efectivamente a quien quemaron no fue a la María Real, sino que a este ser máquina. Pasemos a la siguiente. En la parte de arriba de la iglesia, ahí podemos ver unas gárgolas. En la parte de arriba de la iglesia se ve cómo Rotuan está peleando, tratando de dominar a María. Pasemos a la siguiente. Esa escena anterior es muy parecida al jorobado de Notre Dame. Finalmente hay una pelea entre Fred y el científico loco muere finalmente, se detiene todo el caos que había y aquí entrando en una iglesia, fíjense cómo van los obreros, van en una pirámide nuevamente, obviamente sometidos hacia un nuevo sistema. Pasen a la siguiente. Y aquí es la parte final en donde Grotke representa a los trabajadores y a los oprimidos, digamos, y ahí está Fredersen que representa el capitalismo y obviamente a la punta de la pirámide, a los que dominan. María le dice que actúe como mediadora a Freder y ellos no se querían dar la mano y se ponen de acuerdo, es decir, para ejercer lo que se llama el nacionalsocialismo, que es un capitalismo que no enfrenta al trabajador con el capitalista, sino que lo hace trabajar juntos. Eso es básicamente el espíritu de esta película y por qué Hitler obviamente se decía que era su película favorita. Porque era una apología al nacionalsocialismo, es decir, era una apología a una idea en donde no los trabajadores mataban a los capitalistas para apoderarse de los sistemas de producción y donde no los capitalistas mataban a los trabajadores en sus máquinas como pasaba en esta película, sino que una unión, es decir, que el mediador entre la cabeza, los capitalistas, y las manos, es decir, los obreros, sea el corazón, básicamente. Entonces, digamos que este es el final de la película, este es el último fotograma. Digamos que es una forma bastante poética, bastante bella para poder hacer entender de que en el fondo no siempre y necesariamente nosotros como sociedad vamos a terminar en una especie de enfrentamiento entre los que tienen contra los que no tienen. Es decir, podríamos llegar a una especie de entendimiento recíproco de que no tenemos por qué vivir en un mundo tan egoísta. Ahora, eso no quiere decir que lo que haya hecho Hitler era lo correcto. No olvidemos que las cúpulas siempre se corrompen. Si Hitler en algún momento había hecho un pacto con la entidad sionista Javara y también hizo el proyecto Paperclip, donde trabajó de la mano con los jesuitas, con la cúpula, tenemos que entender finalmente que tanto la cúpula de los aliados, la cúpula, digamos, de Rusia, de la Unión Soviética, Stalin, Churchill, por otro lado, y Hitler estaban todos trabajando para exactamente los mismos. Otra cosa son las fases. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Finalmente, los que están arriba simulan pelear entre ellos, derriban el sistema y luego, obviamente, nos hacen creer que ganaron los buenos, como en la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, ellos instalan el nuevo sistema donde todavía, si hoy día le preguntan a cualquier persona de la Segunda Guerra Mundial quién ganó, y te van a decir los buenos. Y digamos que el sistema de engaño, de derribar sistemas y poner nuevos sistemas, les funciona perfecto. Eso sería, estimados,